sanidad financiera. Y si nosotros ya hemos logrado nuestra sanidad financiera, lo siguiente que necesitamos es entender que las riquezas vienen de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 dice: obedece los mandatos del Señor tu Dios, pues Él te lleva a una buena tierra. Dios quiere darnos una tierra buena. Aquí habla de arroyos, lagunas, manantiales, trigo, vides, higueras, aceite de oliva. Es una tierra, dice el versículo 9, donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra en donde el hierro es tan común como las piedras y hasta el cobre abunda en las colinas. Sin embargo, dice el versículo 11, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas, y cuando haya aumentado tus rebaños y tu ganado, tu plata y tu oro, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso. No olvides que Dios te guió. Él fue quien te dio el agua, Él te alimentó, y todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. No, acuérdate del Señor. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Él es quien nos da la unción para prosperar. ¿Por qué? Porque las riquezas vienen de Dios. Y debe quedar muy claro que Dios quiere que tengamos riquezas. Porque muchos tienen la idea de que las riquezas son malas. Pero yo quiero hacerle esa pregunta: ¿usted cree que son malas? O sea, ¿para usted es mejor no tener riquezas o tener riquezas? ¿Qué es mejor, ser rico o ser pobre? Lo que pasa es que algunos han tomado un versículo, solo una parte de un versículo, y es Mateo 5:3, donde dice: bienaventurados los pobres, pero ahí no se acaba el versículo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No tiene nada que ver con riquezas, sino que habla acerca de aquellos que tienen hambre de más del Señor, que espiritualmente anhelan más de Dios. En ningún lugar en la Biblia dice que las riquezas sean malas. Lo que dice en 1 Timoteo 6:10 es que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Lo malo no son las riquezas, sino amarlas. Jesús también habló del engaño de las riquezas en Mateo 13:22. Ahí habla acerca del cristiano que recibe la palabra, que cayó entre espinos. Pero dice que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Lo malo es cuando las riquezas ahogan la palabra del Señor. También cuando Jesús habló con el hombre rico, el muchacho rico, recuerden que le dijo que diera todas sus riquezas a los pobres. Él no lo hizo porque sus riquezas hubiesen sido malas. No, Él lo hizo porque el problema del joven rico era que confiaba en las riquezas. Por eso cuando ya el joven rico se fue, Jesús dijo en Marcos 10:23: es muy difícil para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. No es para el que tenga riquezas, sino para el que confía en las riquezas. La Biblia también nos advierte acerca del peligro de olvidar a Dios por dedicarnos a disfrutar las riquezas, por ir al club, por viajar y todo eso. Nos olvidamos de Dios. Dice en Deuteronomio 8:11: en tu abundancia ten cuidado
de no olvidar al Señor tu Dios. La Biblia también dice que la codicia, la avaricia y la tacañería son pecados. Dice en Colosenses 3:5, no sean avaros. Y en Job 31:17 dice, he sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos. No hay ningún lugar en donde diga que las riquezas sean malas. Y si usted cree que son malas, regálemelas, que yo le quito ese problema. Las riquezas son una bendición. Lo que pasa es que con respecto a las riquezas tenemos dos caminos. Uno es creer que la prosperidad depende totalmente de nosotros. Que si yo quiero ser rico, me toca estudiar duro, trabajar duro, tener carisma, caerle bien a ciertas personas, tener palancas o contactos, tener una buena capacidad mental. Y cuando eso sucede, decimos lo que dice Deuteronomio 8:17. He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Entonces, ese es un camino que nos va a alejar de Dios. Porque Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos. No se puede amar o servir a Dios y a la vez al dinero. Pero esto sucede cuando creemos o elegimos el camino de que las riquezas dependen de mí. El otro camino es que las riquezas vienen de Dios. Y en Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate del Señor. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Entonces, la Biblia nos muestra claramente este segundo camino. Que las riquezas vienen es de Dios. Primera Crónicas 29:12 dice, la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo, el poder y las fuerzas están en tu mano. Y en Eclesiastés 5:19 dice, es algo bueno recibir las riquezas de parte de Dios. Y el Señor dice en el Salmo 50, versículo 10, todos los animales del bosque son míos. Y yo soy el dueño del ganado, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Y en Ageo 2:8 el Señor dice, la plata es mía y el oro también. Y en 1 Samuel 2:7 dice, el Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. Pero luego dice, porque algunos estarán diciendo, es que a mí me hizo pobre. Miren lo que sigue diciendo. El Señor levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Y lo pone entre los príncipes y los sienta en los mejores lugares. Entonces, ¿no creen ustedes que llegó el momento de creer que Dios va a hacer que yo y que usted sea hecho rico por Dios? Proverbios 10:22 dice, es la bendición del Señor la que enriquece y no le añade ninguna tristeza. Y en Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Y en Santiago 1:12 dice, todo lo bueno y perfecto proviene de parte de Dios. Las riquezas son un regalo de Dios y tenemos que empezar a creer eso, porque las riquezas se reciben así como recibimos también la salvación o recibimos la sanidad. Es algo que recibimos por gracia. Pero esto solo sucede cuando entendemos que de Dios vienen las riquezas, pero no solo eso, sino que Él quiere que seamos ricos. Él es un papá bueno que quiere prosperarnos. En el Salmo 103, versículo 1 dice, alaba alma mía al Señor
y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a mencionar los beneficios. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro. Pero luego en el versículo 5 dice, y colma de bienes tu vida. Estoy tratando con este mensaje de romper algunos mitos que algunos tienen. Dios nos sacia de bienes, porque las riquezas vienen del Señor. Pero lo que sí tenemos que preguntarnos es lo siguiente: yo, ¿para qué quiero riquezas? Porque ahí está el problema. ¿Cuál es mi motivación detrás de querer riquezas? Porque una opción es almacenarlas, tener muchas propiedades, tener casas enormes e impotentes, carros suntuosos, ropa lujosa, joyas. Pues, ¿qué dijo Jesús al respecto? En Lucas capítulo 12, versículo 51, él dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienen. Yo creo que ese oropel de Jorge Villamil se equivocó. ¿Recuerdan? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. No es. Mi valor no depende de cuánto tengo. Lo dice la Biblia. Y luego Jesús les contó una historia. Dijo, hey, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y entonces dijo, ¿qué debo hacer? Y aquí vemos los dos caminos, dos opciones. ¿Qué debo hacer? No tengo lugar en donde almacenarlos. Pero luego pensó, se fue por el camino equivocado. Voy a tumbar mis graneros viejos y voy a construir unos más grandes, porque allí tendré lugar suficiente para almacenar. Luego me pondré cómodo y diré, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo cual has trabajado? Y luego Jesús dice, así es la persona que almacena riquezas terrenales aquí en la tierra, fincas, ganado, carteras, carros, motos, pero no es rico en su relación con Dios. Entonces ese es un camino, almacenar las riquezas. Pero el otro camino es tener riquezas para establecer el reino de Dios. No solo queremos establecer el reino de Dios en Bogotá. Estamos mirando a Medellín, Cali, Barranquilla, Armenia, Bucaramanga y otras naciones del mundo. Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. Entonces, si elegimos este camino, lo que necesitamos es apenas lo suficiente para servir a Dios. No preocuparnos del futuro, tener una casa en donde vivir para descansar y recuperar las fuerzas, tener algunas comodidades para que podamos tener una buena salud y las fuerzas necesarias para predicar el evangelio, para mostrar el amor de Dios a las personas, para discipular a nuestras ovejitas, para sanarlas, tener suficiente dinero para darle a los necesitados, pero también para darle a la iglesia, para que el reino de Dios siga extendiéndose. Ser un testimonio para el mundo de que Dios provee y cuida bien a sus hijos. Eso es lo que necesitamos, estar contentos. Pero que nuestra prioridad sea el reino de Dios. Lo ilustro con Jesús. Porque esa fue la forma en que Jesús vivió. Así como la nación de Israel, en sus años de abundancia y prosperidad,
se olvidó de Dios. Lo mismo hoy le ha pasado a muchos cristianos. Y aún más triste todavía, muchos predicadores. En su abundancia se olvidaron de Dios. O más bien, su afán por enriquecerse los llevó a desviarse de la fe. Y eso terminó en malos negocios. Y terminaron siendo una vergüenza para el reino de Dios. Y esto ha afectado a muchos. Y es lo que dice 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos afanes, de muchos deseos. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos cristianos, incluyendo predicadores, hombres de Dios, se desviaron de la fe. Y esto ha causado muchísimos sinsabores. Por eso nuestro modelo no debe ser los hombres de Dios. Nuestro modelo a seguir debe ser Jesús. Por eso quiero compartirles qué fue lo que Él hizo. En primer lugar, Jesús se hizo pobre, pero nunca le faltó nada. Jesús, siendo Dios, antes de venir a la tierra, Él hubiera podido elegir nacer en una casa de ricos, pero no, eligió una familia humilde. ¿Por qué? La razón es porque Él quería entender la vida de un pobre para ayudarlos, para acompañarlos en su pobreza, para sacarlos de allí. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, no, Él es Dios. Es el dueño del oro y de toda la plata, ya leímos eso. Pero por causa de ustedes, por causa de mí, se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros podamos llegar a ser ricos. Jesús, siendo Dios y siendo Rey, se bajó al nivel de nosotros los seres humanos. Nació en un hogar pobre, pero no solo eso. La Biblia también dice, se hizo un siervo. Entender lo que es ser un siervo, un esclavo, un obrero, una niña del servicio, alguien que tiene una persona mandoneándole todo el tiempo. Es lo que dice Filipenses 2:6. Aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. La Biblia nos muestra que Jesús nació en un pesebre. La Biblia también nos muestra que fue el hijo de un humilde carpintero. Esto nos muestra que Jesús no tuvo mucho en la niñez. Todos los demás venían con ropa de marca. O donde estudiaban tenían ropa de marca. Jesús no. Todos tenían lo último en tecnología. Jesús no. Y sabemos que Jesús nació en una casa con pocos recursos, porque cuando Él fue presentado ante Dios en el templo, la ofrenda que dieron fue la ofrenda que se daba cuando alguien era pobre. Mire, Lucas 2:24 dice, así que ellos, sus papás, María y José, ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Si vamos al Antiguo Testamento y buscamos cuál era la ley del Señor, lo encontramos en Levíticos 2, versículos 6 y 8. La mujer deberá llevar un cordero de un año como ofrenda. Pero luego dice, si a la mujer no le alcanza la plática para comprar un cordero, pues que lleve 2 tórtalas o 2 pichones de paloma. Eso fue lo que llevó María. Lo cual nos muestra que Jesús fue de cuna pobre. Pero, aunque Él vino de una casa humilde, vemos que tuvo abundancia. Y sabemos que tuvo abundancia porque tuvo un tesorero.
Aunque lo traicionó, fue su tesorero. ¿Para qué? Para administrarle su dinero. Entonces esto nos muestra que Jesús tuvo dinero para su ministerio, para pagarse sus viajes, para pagar los hoteles o el lugar en donde se quedaba con los discípulos, para darle de comer a los discípulos. No solo eso, lo vemos aún pagándole los impuestos a Pedro. Jesús tenía lo que yo llamo unción de prosperidad. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando alguien tiene esa unción, los otros quieren invertir en la vida de esa persona. Mire lo que dice Lucas 8, del 2 al 3. Allí menciona a María Magdalena, a Juana, a la esposa de Chuza, administrador de Herodes, a Susana, y dice, y muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. ¿Por qué? Porque vieron que había abundancia, prosperidad, había una unción de riquezas sobre Jesús. Y ellos querían ser parte de eso. Pero también la Biblia nos muestra que Jesús le daba a los necesitados. Juan 13:29 dice, como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo, porque en un momento dado Jesús le susurró a Judas. Entonces pensaron que él le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Si pensaron eso, eso significa que esto era algo que Jesús hacía. Daba a los necesitados. Pero también la Biblia nos muestra que Jesús se vestía bien. Y lo sabemos porque en Juan 19:23 habla de cómo entre los soldados comenzaron a apostar para ver quién se iba a quedar con la túnica de Jesús, porque era fina, era ropa buena. Entonces, Jesús vestía bien, hablaba bien y se veía bien. Y por eso pudo relacionarse con la clase bien de ese entonces. Por eso lo encontramos reunido con Mateo y con todos sus amigos. También lo encontramos con Zaqueo y sus amigos. Vemos como el centurión romano se sintió bien al lado de Jesús. Los fariseos podían hablarle cara a cara. Herodes mismo quería conocerlo. ¿Por qué? Porque tenía presencia. Entonces Jesús era próspero, pero no parecía traqueto. Él no era lo que hoy se llama un wannabe rich, wannabe. No fingía. Él no lo encontramos montado sobre caballos de Persia, ni con joyas así grandotas exhibiendo la riqueza, ni con ropa estrafalaria, ni con siervos todo el tiempo atendiéndolo. No, Jesús era próspero, pero no parecía traqueto. Él tenía apenas lo necesario para vivir bien, para comer bien, para descansar en las noches, para proveerle a sus amigos. Entonces, por eso Jesús es nuestro modelo a seguir. Él fue próspero, pero su prosperidad no se mide por que vivía en un gran palacio, ni porque tuviese cosechas o ganado, ni por tener mucho dinero, no. La prosperidad de Jesús se mide porque no le faltó nada. Y eso es prosperidad. Que no nos falte nada. O mejor, que estemos contentos con lo que tenemos. A mí cuando me dicen, ¿usted qué más quiere? Yo digo, pues no, estoy contento. No, o sea, Dios me ha dado más de lo que quiero. Yo soy un hombre próspero. Y así fue Jesús. Yo quiero que hoy creamos que Dios quiere bendecirnos, que Él quiere darnos riquezas, pero como lo que tuvo Jesús. Por eso yo invito a que cierren ahí sus ojos. Y yo te pido, Señor, que hoy muchos paradigmas, muchos mitos que hemos creído,
con respecto a la riqueza se vayan de nuestras vidas. Y que podamos saber que tú quieres que seamos prósperos. Tú quieres, Señor, sacarnos de este desierto financiero. Tú quieres decirle a aquel que ha estado preocupado por lo que va a pasar después respecto a su trabajo. Tú quieres decirle, hey, todo va a salir bien si yo soy tu proveedor. Si tú crees que las riquezas en tu vida vienen de mí. Pero si tú crees que para tener riquezas necesitas vivir en otra nación, o ser de buena familia, o esforzarte, estudiar, tener buenos contactos. Si tú crees que es en tus fuerzas, quizás logres riquezas, pero esas riquezas serán pasajeras. Pero si tú decides creer que las riquezas vienen de mí, que yo soy tu Dios, tu proveedor, que yo estoy contigo, que nada te va a faltar, que yo soy el buen pastor y que yo te guío y que yo voy a preparar una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores y que el bien y la misericordia te va a seguir todos los días de tu vida porque yo soy tu proveedor. Entonces hoy puedes descansar. Y Señor, yo te pido que en este preciso momento podamos poner nuestra confianza en ti y recibir por gracia las riquezas que vienen de ti, tu favor. Y Espíritu Santo, diles que todo va a salir bien, que tu paz, tu shalom entre ahora mismo a sus vidas, a sus casas. Pero también dales esa unción para hacer riquezas. Dales una unción como nunca antes habían visto. Un favor como no habían visto antes en sus vidas. Muéstrales a los del mundo que tú le pagas bien al que confía en ti. Yo declaro cielos abiertos sobre nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.